Mi nombre es Rodrigo Estrada Fuentes y tengo 61 años. Vivo en Querétaro desde hace más de una década, en una casa pequeña con un jardín que cuido yo mismo los domingos por la mañana. Soy contador retirado. Trabajé 32 años en las finanzas públicas, la mayor parte de ese tiempo sin que nadie supiera mi nombre, sin que nadie me buscara, sin que nadie me preguntara nada. Eso era exactamente lo que yo quería. El anonimato no era cobardía, era sobrevivencia. Era la única forma que encontré de cargar con lo que cargué durante 20 años sin terminar destruido. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio desde el año 2001. Una historia sobre poder, sobre ideales y sobre lo que le pasa a un hombre honesto cuando se mete en la cocina de la política mexicana y descubre que el fuego quema igual, sin importar de qué lado está el cocinero. No voy a mencionar nombres de personas que podrían estar en riesgo. No voy a fabricar escándalos. No tengo pruebas que presentar ante ningún tribunal. Solo tengo mi memoria, mis notas y la necesidad, después de tanto tiempo, de hablar. Tengo una hija que se llama Sofía. Hoy tiene 34 años. Vive en Monterrey y trabaja en una empresa de auditoría. A veces pienso que sin darse cuenta, eligió mi profesión como una forma de entender quién era su padre. Nunca le conté la verdad completa. Eso también cambió hace poco. Pero voy por partes. Para entender lo que pasó, tienen que entender quién era yo antes de que todo cambiara. Crecí en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Mi padre era electricista del gobierno, mi madre costurera a domicilio. Éramos 4 hermanos, y el dinero nunca sobraba. Pero tampoco faltaba del todo. Fui el único de los 4 que terminó una carrera universitaria. Contaduría Pública en la UNAM, generación 1985. Me gradué con mención honorífica y con la convicción profunda, casi religiosa, de que los números eran la única verdad objetiva en un país donde todo lo demás se podía torcer. Los primeros años trabajé en despachos privados. Era bueno en lo que hacía, meticuloso, callado, sin ambiciones de protagonismo. En 1994 entré al sector público como auditor interno en una delegación del Distrito Federal. Era trabajo gris, invisible, exactamente lo que buscaba. Revisaba presupuestos, detectaba inconsistencias, emitía reportes que nadie leía, o eso creía. En 1997 ocurrió algo que cambió la ciudad, y sin saberlo todavía, también cambió mi vida. El Partido de la Revolución Democrática ganó por primera vez la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas llegó al poder con una promesa que mucha gente de mi generación había esperado décadas, que la ciudad podía gobernarse de otra manera. Yo no era militante de nada, nunca lo fui, pero sería mentira decir que no sentí algo esa noche viendo los resultados en la televisión. Algo parecido a la esperanza. Lo que vino después tardó 3 años en llegar a mi escritorio, pero cuando llegó, llegó con todo. Fue en el año 2000, cuando recibí la llamada que lo cambió todo. No fue dramática, no fue misteriosa. Fue una llamada completamente ordinaria de un compañero de la universidad llamado Gerardo Villanueva, con quien había mantenido contacto esporádico durante años. Gerardo era de esos hombres que siempre estaban un paso adelante, que conocían a alguien que conocía a alguien, que sabían cuándo soplar el viento antes de que cambiara de dirección. Me dijo que había una oportunidad en el equipo financiero de la jefatura de gobierno, no en los niveles visibles, no en los puestos que salían en los periódicos, sino en la estructura técnica de soporte, donde se procesaban los números reales de la administración. Me dijo que necesitaban gente competente, discreta y sin afiliaciones políticas comprometidas. Me dijo que pensó en mí inmediatamente. Le pregunté de qué se trataba exactamente. Me explicó que era una coordinación de análisis presupuestal dependiente de la Oficialía Mayor. Revisión de flujos, conciliación de cuentas, reportes internos. Nada glamoroso, pero bien pagado y con estabilidad. Le dije que lo pensaría. Esa noche hablé con mi esposa Laura, de quien me divorciaría 3 años después por razones que en ese momento todavía no podía anticipar. Me dijo que si era una oportunidad seria, que la tomara, que llevábamos años esperando que algo mejorara y que la espera no mejoraba nada por sí sola. Acepté la entrevista. Me presenté en unas oficinas en la colonia Juárez, un martes por la mañana. El hombre que me recibió se llamaba licenciado Armando Celorio, un funcionario de mediana jerarquía,
con cara de haber visto demasiadas administraciones. Me hizo preguntas técnicas durante 40 minutos. Nada sobre política, nada sobre ideología, nada sobre lealtades partidistas. Solo números, procedimientos, criterios de auditoría. Al final me dijo que estaría en contacto. 2 semanas después me llamaron para confirmar que había sido seleccionado. Empecé en enero de 2001. Andrés Manuel López Obrador había asumido la jefatura de gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre del año anterior, después del breve interinato que siguió a la salida de Cárdenas. La ciudad estaba cargada de expectativa. La gente que creía en ese proyecto político sentía que finalmente algo distinto era posible, y los que no creían observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad, esperando el primer tropiezo. Yo llegué sin banderas, con mis portafolios, mis lápices y mi manera de hacer las cosas que no había cambiado en 15 años. Me asignaron una oficina compartida con otros 3 analistas en el 4º piso de un edificio sin nombre especial. Teníamos acceso a ciertos sistemas de información financiera, recibíamos reportes consolidados de distintas áreas y generábamos análisis que subían por la cadena jerárquica hacia niveles que nosotros nunca veíamos directamente. Durante los primeros meses, todo fue exactamente lo que me habían prometido. Trabajo técnico, limpio, rutinario. Los números cuadraban o no cuadraban, y cuando no cuadraban, había explicaciones razonables. Era una administración nueva con todos los problemas de arranque que eso implicaba. Desorden en los registros heredados, inconsistencias en los sistemas, criterios contables que había que estandarizar. Nada que me pareciera fuera de lo ordinario para cualquier cambio de gobierno. Pero había algo diferente en el ambiente que tardé en nombrar. Una especie de tensión ideológica que lo impregnaba todo. La gente que trabajaba ahí, la mayoría, no eran solo funcionarios. Eran creyentes. Creían en el proyecto, en el hombre, en la idea de que esto era diferente a todo lo anterior. Y esa fe colectiva creaba una atmósfera extraña donde cuestionar cualquier cosa se sentía casi como una traición. Yo no cuestionaba nada todavía. Solo hacía mi trabajo, pero observaba. El primer momento que me hizo detenerme ocurrió en abril de 2001. Estaba revisando una conciliación de transferencias entre distintas delegaciones cuando encontré un movimiento que no correspondía a ninguna partida presupuestal que yo pudiera identificar. No era una cantidad enorme, alrededor de 4 millones de pesos distribuidos en transferencias pequeñas hacia distintas cuentas de proveedores. El problema no era el monto. El problema era que los proveedores no aparecían en ningún registro de contratos que yo tuviera acceso a revisar. Lo documenté. Levanté una nota técnica, como era el procedimiento, y la subí a Celorio. 2 días después, me llamó a su oficina. Me explicó con una calma que ahora reconozco como ensayada que esas transferencias correspondían a un programa de gasto social en operación que todavía no había sido formalizado en el sistema, que era un tema de tiempos administrativos, que el área correspondiente ya estaba regularizando la documentación. Me dijo que archivara la nota como resuelta. Lo hice, porque tenía una explicación razonable, porque era nuevo, porque en cualquier administración los procesos de formalización se atrasaban. Me dije todas esas cosas y archivé la nota. Pero hice algo más. Abrí un cuaderno nuevo, uno que guardé en el cajón con llave de mi escritorio, y anoté la fecha, el monto, las cuentas involucradas y la respuesta que me habían dado. No lo hice por desconfianza todavía. Lo hice porque soy contador y los contadores documentamos. Es un reflejo, casi involuntario, como cerrar el grifo después de lavarse las manos. Ese cuaderno se fue llenando con el tiempo. Durante los meses siguientes, el trabajo siguió siendo rutinario en su mayor parte, pero empecé a desarrollar una sensibilidad diferente hacia ciertos patrones. Había transferencias que llegaban tarde a los registros. Había partidas que se reclasificaban después de haber sido reportadas. Había proveedores que aparecían en un periodo y luego desaparecían sin rastro de contratos anteriores ni posteriores. Cada caso por separado tenía explicación. Juntos formaban algo que no sabía todavía cómo nombrar, pero que me inquietaba. Mis compañeros de oficina no parecían verlo, o si lo veían, no lo nombraban. Había entre ellos una especie de acuerdo tácito de no mirar demasiado de cerca ciertas cosas. No era corrupción activa de su parte. Estoy convencido de eso. Era algo más sutil, una disciplina del no preguntar
que se aprende rápido cuando uno entiende que las preguntas incómodas no suben por la jerarquía, sino que regresan multiplicadas hacia quien las hizo. Yo seguía anotando en mi cuaderno. En octubre de 2001 conocí a alguien que cambiaría el curso de todo lo que vino después. Se llamaba Patricia Mora. Era auditora externa contratada por una firma privada para revisar ciertos programas de infraestructura. Llegó a nuestra oficina a solicitar información de soporte para su trabajo y terminó sentada frente a mi escritorio durante 2 horas, revisando expedientes. Era inteligente, directa, sin paciencia para los rodeos. Cuando encontraba algo que no cuadraba, lo decía en voz alta sin mirar alrededor primero, para ver si alguien escuchaba. Eso me pareció o muy valiente o muy ingenuo. Con el tiempo aprendería que eran las 2 cosas al mismo tiempo. Patricia Mora regresó a nuestra oficina 3 veces más durante noviembre de 2001. Cada vez que venía, terminábamos hablando más de la cuenta. Primero sobre los expedientes, luego sobre los procedimientos, luego sobre cosas más amplias. Era de Guadalajara, hija de un pequeño empresario, sin ninguna simpatía particular por ningún partido político. Le interesaban los números por lo mismo que a mí, porque no mentían si sabías leerlos bien. Un viernes por la tarde, mientras revisábamos juntos una serie de contratos de obra pública, ella señaló algo que yo ya había notado semanas antes, pero no había mencionado en voz alta. Había un patrón en los montos de ciertos contratos. Siempre caían justo por debajo de los umbrales que requerían licitación pública. No una vez, no 2 veces. Sistemáticamente, con una precisión que no podía ser casualidad. La miré. Ella me miró. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos. Luego ella recogió sus papeles, los metió en su carpeta y me preguntó en voz muy baja si yo había documentado lo que estaba viendo. Le respondí que tenía algunas notas. Me preguntó si las guardaba en el sistema o fuera de él. Le dije que fuera. Asintió despacio. Luego me dijo que hiciera una copia y la guardara en algún lugar que no fuera mi casa ni mi oficina. Que era solo una precaución, que probablemente no significaba nada. Los dos sabíamos que sí significaba algo. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la sala de mi departamento, Laura ya dormía, y me puse a releer mis notas del cuaderno con una atención diferente. Ya no buscaba explicaciones razonables para cada entrada. Buscaba el patrón completo, y el patrón completo era más claro de lo que quería admitir. No era desorden administrativo, no eran atrasos en la formalización. Era un sistema funcional, deliberado, que desviaba recursos hacia proveedores fantasma a través de transferencias fragmentadas que individualmente pasaban desapercibidas, pero que en conjunto representaban montos significativos. No podía calcular el total con la información que tenía. Mi acceso era parcial, solo una parte del flujo financiero de la administración. Pero lo que podía ver era suficiente para entender que estaba viendo la punta de algo mucho más grande. Cerré el cuaderno. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo escondí en el fondo de la caja donde guardaba los documentos del seguro del carro y las escrituras del departamento. Lugares donde nadie busca nada porque parecen contener solo aburrimiento. Me pregunté esa noche mirando el techo de mi sala, ¿qué debía hacer? Las opciones eran claras y todas tenían un costo. Podía reportarlo internamente, pero ya sabía cómo funcionaba eso. Celorio me daría otra explicación razonable y la nota quedaría archivada. Podía ir a algún órgano de control externo, pero eso significaba exponer mi nombre, mi puesto, mi familia. Podía buscar a alguien en los medios, pero los medios en ese momento estaban divididos entre los que adoraban a López Obrador y los que lo odiaban, y en ninguno de los 2 casos yo era un dato, era una herramienta. O podía callarme y seguir haciendo mi trabajo. Esa última opción me avergonzaba, pero era la única que no destruía todo lo demás. Enero de 2002 trajo consigo algo que no esperaba, un ascenso. Celorio me llamó a su oficina y me informó que habría una reestructuración en el área y que yo sería reubicado en una coordinación con mayor acceso a información financiera consolidada. Me explicó que mi trabajo había sido valorado, que mi discreción era un activo, que el equipo necesitaba gente de confianza en niveles más sensibles. La palabra discreción me golpeó de una manera que él no podía ver. Acepté. Por supuesto que acepté. Tenía una hija de 7 años.
una hipoteca y un matrimonio que ya empezaba a crujir por razones que tenían más que ver con mi silencio constante que con cualquier otra cosa. Laura no sabía lo que yo sabía, pero sentía que algo me estaba cambiando, que me estaba cerrando, que había una parte de mí a la que ya no tenía acceso. Tenía razón. El nuevo puesto me dio lo que Celorio prometió: mayor acceso, reportes más completos, una visión más amplia del flujo financiero de la administración. Y con esa visión más amplia llegó la confirmación de lo que había intuido desde el cuaderno. El sistema que yo había comenzado a documentar no era marginal, era estructural. Estaba integrado en la operación cotidiana de varias áreas de la administración con una naturalidad que sugería años de práctica, no meses. Los recursos no desaparecían en el sentido tradicional. No había funcionarios comprándose mansiones o coches de lujo visibles. Lo que había era más sofisticado y, en cierto modo, más perturbador. Los recursos se canalizaban hacia estructuras paralelas que financiaban operación política, movilización social, construcción de redes de lealtad territorial. Era, en términos técnicos, un uso de recursos públicos para fines político-electorales. En términos simples, era el proyecto financiándose a sí mismo con dinero que no era suyo. Y aquí está la parte que me costó más tiempo procesar. No era diferente a lo que hacían todos los demás. Era exactamente lo mismo que había visto documentado en administraciones del PRI, en gobiernos panistas, en cualquier estructura de poder político en México. La diferencia era el discurso. La diferencia era que este gobierno había llegado prometiendo exactamente lo contrario. Eso era lo que no me dejaba dormir. No la corrupción en abstracto, sino la distancia entre las palabras y los hechos, la brecha entre lo que se decía en los discursos y lo que yo veía en los números todas las mañanas. Patricia me buscó en febrero. Me preguntó si podíamos hablar fuera de la oficina. Nos vimos en un café de la colonia Roma un sábado por la mañana. Me contó que su firma había concluido la auditoría externa y que el reporte final había sido significativamente diferente al borrador que ella había preparado, que varias observaciones habían sido eliminadas antes de la entrega final, que su jefe le había explicado que era necesario calibrar el lenguaje para no generar interpretaciones incorrectas. Me miró y me preguntó si yo entendía lo que eso significaba. Le dije que sí. Me preguntó qué iba a hacer yo con lo que sabía. No le respondí ese día. La pregunta de Patricia se quedó conmigo durante semanas. ¿Qué iba a hacer yo con lo que sabía? Era una pregunta que tenía varias capas. La capa técnica, que era sencilla, tenía documentación suficiente para sustentar una denuncia formal ante la Contraloría o ante la Auditoría Superior. La capa política era más complicada, porque cualquier denuncia de ese tipo en ese momento, contra esa administración específica, sería inmediatamente interpretada como un ataque de los poderes que López Obrador enfrentaba públicamente todos los días. La prensa conservadora la usaría como munición. La prensa afín la ignoraría o la descalificaría. Y yo quedaría en medio, sin protección de ningún lado. La capa personal era la más pesada de todas. Tenía 37 años. Tenía una hija. Tenía una hipoteca. No tenía ahorros suficientes para sostener una batalla legal prolongada sin empleo. Y en México, las personas que denuncian a estructuras de poder no suelen terminar bien, independientemente de si el poder que denuncian es de izquierda o de derecha. Así que hice lo que había hecho antes. Seguí documentando y seguí callado. Me odié por eso durante mucho tiempo. Todavía me odio un poco por eso cuando me permito pensarlo con honestidad. En marzo de 2002, Laura me pidió que habláramos seriamente. Se sentó frente a mí en la cocina un domingo por la noche y me dijo que yo me había convertido en una persona a la que no reconocía, que llegaba al trabajo antes que nadie y salía después que todos, que cuando estaba en casa estaba ausente, que no dormía bien, que no comía bien, que respondía con monosílabos y miraba por la ventana cuando ella le hablaba. Le dije que era la presión del trabajo, que estaba en un periodo difícil, que pasaría. Me preguntó si había algo que no me estuviera contando. Le dije que no. Fue la primera vez que le mentí directamente. No por omisión, no por silencio, sino con palabras. Y los dos lo sabíamos. La relación no se rompió ese día, pero empezó a romperse. Los matrimonios no mueren de un solo golpe. Mueren de acumulación, de pequeñas mentiras, de silencios que se van ensanchando
hasta que un día ya no hay suficiente voz para cruzar la distancia. En mayo recibí una visita que no esperaba. Un hombre que nunca había visto llegó a mi oficina sin cita. Dijo que venía de parte de Celorio y me entregó un sobre cerrado. Dentro había una hoja con un número de teléfono y una sola instrucción escrita a mano: llamar antes del viernes. Llamé el jueves. La voz del otro lado era calmada, profesional. Me dijo que sabían que yo había estado documentando ciertas observaciones sobre movimientos financieros. Me dijo que eso era comprensible dado mi perfil técnico. Me dijo que la administración valoraba la rigurosidad de su gente. Y luego, con la misma calma, me dijo que esa documentación debía permanecer en canales internos, que existían los mecanismos correctos para procesar esas observaciones y que usar otros canales, externos o informales, podría generar consecuencias que afectarían no solo mi trayectoria profesional. Hizo una pausa. Luego preguntó si había alguna duda. Le dije que ninguna. Colgué. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo y le dije a la persona que me devolvía la mirada que era un cobarde. Él no me contradijo. Después de esa llamada, algo cambió en mi manera de moverme por la oficina. No de forma visible, espero, pero sí internamente. Desarrollé lo que solo puedo describir como una doble existencia. Por fuera era el mismo analista meticuloso de siempre, puntual, callado, eficiente. Por dentro cargaba una presión constante que me acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba, y también mientras dormía. Mis notas en el cuaderno se volvieron más cuidadosas, más codificadas. Usaba abreviaciones que solo yo entendía. Referenciaba montos sin escribirlos completos. Era un sistema imperfecto, pero era lo que tenía. Seguía documentando porque era lo único que me hacía sentir que no era completamente cómplice. Patricia desapareció del radar en el verano de 2002. La busqué por teléfono una vez y me dijo que había decidido no renovar el contrato con su firma y que estaba pensando en irse a trabajar al sector privado lejos del gobierno. Su voz sonaba cansada de una manera que yo reconocía. Nos deseamos suerte y no volvimos a hablar. Años después me enteraría de que se había ido a Canadá con su familia. Nunca supe si fue una decisión libre o si alguien se la facilitó. El trabajo continuó. López Obrador se consolidaba políticamente. Sus índices de aprobación eran altos. Sus programas sociales eran genuinamente populares y, en muchos casos, genuinamente efectivos. Esa era la otra parte de la historia que yo no podía ignorar. Que junto con lo que me perturbaba también había cosas que funcionaban, que llegaban a gente que antes no recibía nada, que transformaban condiciones de vida reales. El mundo no estaba dividido limpiamente entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba mezclado, confundido, lleno de grises que no cabían en ningún cuaderno. Eso también me quitaba el sueño. En septiembre de 2002, ocurrió algo que me obligó a tomar una decisión que había estado evitando. Encontré en los registros que tenía a mi cargo una serie de movimientos vinculados a cuentas que yo había documentado anteriormente. Pero esta vez, la escala era diferente. No eran 4 millones. Era una cifra que me hizo revisar 3 veces los datos para asegurarme de que no estaba cometiendo un error. No estaba cometiendo ningún error. Me quedé sentado frente a mi pantalla durante varios minutos sin moverme. Mis compañeros de oficina trabajaban a mi alrededor con normalidad. El aire acondicionado zumbaba. Alguien hablaba por teléfono en el fondo. Todo era perfectamente ordinario, y yo estaba sentado en el centro de esa normalidad, sosteniendo algo que podía cambiar muchas cosas si salía de esa habitación. Esa tarde salí de la oficina con mis notas actualizadas, escondidas en el fondo de mi maletín, debajo de los sándwiches del lunch que nunca había tocado. Fui directo al banco. Alquilé una caja de seguridad que pagué en efectivo y deposité ahí una copia de todo lo que tenía. No porque tuviera un plan, no porque supiera qué haría con esa información, sino porque algo en mi interior, esa parte que todavía no había terminado de rendir, me dijo que había que preservarla. Esa noche le dije a Laura que quería que habláramos, pero cuando la tuve frente a mí no supe cómo empezar. No podía contarle la verdad, no podía ponerla en esa posición. Así que le hablé de otra cosa. Le hablé de que me sentía atrapado, de que el trabajo me pesaba, de que necesitaba encontrar la manera de salir en algún momento. Me preguntó salir hacia dónde. No supe responder. El año 2003 fue el más largo de mi vida hasta ese momento.
López Obrador se preparaba para lo que todos sabían que vendría: su candidatura presidencial. La maquinaria política se aceleraba visiblemente. Las estructuras territoriales se activaban. Los recursos fluían con más urgencia, con menos cuidado en los registros, con una confianza creciente de que nadie miraría demasiado de cerca porque el momento político no lo permitía. Yo miraba, seguía mirando. En marzo de ese año Laura me pidió el divorcio. No lo dijo como una petición, lo dijo como una conclusión a la que había llegado sola después de mucho tiempo. Me dijo que no estaba enojada, que simplemente se había dado cuenta de que yo me había ido de la relación mucho antes de que ella pusiera nombre a lo que faltaba. Me dijo que Sofía era lo más importante y que quería que fuéramos capaces de separarnos sin destruir lo que todavía podíamos preservar para ella. Tuve que salir al balcón para no derrumbarme frente a ella. El divorcio se formalizó en junio. Fue civil, sin escenas, sin acusaciones. Laura se quedó con el departamento. Yo me fui a rentar un cuarto en casa de un conocido en la colonia Narvarte. Sofía tenía 8 años, y los fines de semana que me tocaban eran lo único que me anclaba a algo que se sentía real. En la oficina, el ritmo de trabajo se intensificó. Celorio me asignó responsabilidades adicionales, más acceso, más reportes. Era una trampa cubierta de confianza. Entre más sabía yo, más comprometido estaba. Entre más comprometido estaba, más difícil era salir. Fue en septiembre cuando tuve la única conversación directa que tuve en todos esos años con alguien cercano al nivel de decisión. No voy a dar nombre ni cargo. Diré que era un hombre que yo había visto en reuniones de área sin que nadie me explicara exactamente qué función tenía. Siempre estaba ahí, observando, tomando notas mentales. Un día me buscó directamente. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si tenía alguna preocupación sobre mi trabajo. Le dije que ninguna. Me miró durante un momento que se extendió más de lo cómodo y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que la lealtad era la única moneda que no se devaluaba en ese negocio, que la gente que había entendido eso había salido adelante, que la gente que no lo había entendido había quedado en el camino sin que nadie los recordara. No era una amenaza explícita, era algo peor. Era una invitación a decidir de qué lado estaba. Le respondí que yo era contador, que hacía mi trabajo y que no tenía otro tipo de ambiciones. Me estudió un segundo más. Luego asintió y se fue. Esa noche fui al banco. Agregué más notas a la caja de seguridad. Luego me senté en un parque cerca de la sucursal durante 1 hora mirando a la gente pasar. Familias, parejas, niños corriendo. Todo el mundo viviendo su vida con una normalidad que a mí se me había vuelto extraña. Pensé en Sofía. Pensé que ella no merecía crecer con un padre que desaparecía un día sin explicación porque había sabido demasiado y actuado demasiado tarde. Tomé una decisión esa noche en ese parque. No de denunciar, no todavía, sino de salir, de encontrar la manera de alejarme de esa estructura de forma gradual, sin hacer ruido, sin que pareciera una huida. De volver a ser invisible, pero desde afuera. Salir tomó más tiempo del que esperaba. No podía simplemente renunciar sin generar preguntas. Una salida abrupta de alguien con mi nivel de acceso en ese momento habría sido interpretada de formas que no me convenían. Necesitaba construir una salida que pareciera natural, motivada por razones personales transparentes. Empecé en enero de 2004 a hacer contactos discretos en el sector privado. Le dije a Celorio que después del divorcio necesitaba estabilizar mis finanzas personales y que estaba explorando opciones en despachos privados que pagaran mejor. Era una explicación creíble para cualquiera que quisiera creerla. Me tomó 8 meses. En septiembre de 2004 presenté mi renuncia con 30 días de anticipación, con todas las formalidades, agradeciendo la oportunidad. Celorio me estrechó la mano y me deseó éxito. Sus ojos no decían lo mismo que sus palabras, pero tampoco decían nada que yo pudiera nombrar con certeza. Me fui. Los primeros meses fuera fueron extraños. Trabajé en un despacho privado de auditoría en Polanco. Era trabajo limpio, predecible, sin capas ocultas. Tardé casi 1 año en dejar de revisar 2 veces por encima del hombro antes de hablar. Tardé más en dejar de despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué. En 2006, López Obrador fue candidato presidencial.
Perdió por un margen estrecho que él nunca aceptó. Las movilizaciones, el plantón en Reforma, la declaración de presidente legítimo. Yo lo veía desde lejos, desde mi pequeño departamento nuevo en la Colonia del Valle, y sentía cosas contradictorias que no sabía cómo ordenar. Había algo genuino en ese movimiento, una rabia real de millones de personas que sentían que el sistema los había traicionado. Y al mismo tiempo yo sabía cosas que complicaban cualquier lectura simple de ese hombre y ese proyecto. No hablé entonces, seguí callado. En 2012 perdió de nuevo. En 2018 ganó. Vi su toma de posesión en la televisión y me senté solo en mi sala con un vaso de agua en la mano, sin saber qué sentir. Había personas celebrando en las calles. Había personas que lloraban de emoción. Y yo estaba ahí, con mi silencio y mi cuaderno guardado en una caja de seguridad de banco y 17 años de preguntas sin responder. Me mudé a Querétaro ese mismo año. Sofía ya vivía en Monterrey. La Ciudad de México ya no me daba nada que no fuera memoria y cansancio. Quería el jardín, el silencio, la distancia. Fue en Querétaro, en 2020, durante los meses de la pandemia, cuando hice lo que Patricia me había preguntado años antes que haría. No una denuncia formal, eso ya no tenía sentido práctico, sino algo más íntimo y más necesario. Empecé a escribir todo lo que recordaba, todo lo que había documentado, todo lo que había callado. No para publicarlo, no para destruir a nadie, sino para sacarlo de mi cuerpo, donde había vivido demasiado tiempo causando daño silencioso. Escribí durante meses, y escribiendo entendí cosas que no había podido entender mientras las vivía. Hoy tengo 61 años, y el Jardín del Domingo es mi forma de decirle al mundo que sigo aquí, que sobreviví, que encontré algo parecido a la paz, aunque no sea la paz completa que imaginaba de joven. Sofía sabe la verdad desde hace 2 años. Se la conté en una visita que ella hizo a Querétaro con mis nietos. Los niños se fueron a dormir temprano, y nosotros nos quedamos en la mesa de la cocina con café que se fue enfriando mientras yo hablaba. Le conté todo: los cuadernos, los movimientos financieros, la llamada amenazante, la decisión de callarme, el divorcio de su madre que tuvo en su raíz ese silencio que yo no pude romper. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé estuvo callada durante un tiempo largo. Luego me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí y que no. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Me arrepiento de haber dejado que ese silencio destruyera mi matrimonio y pusiera distancia entre ella y yo durante años. No me arrepiento de haber protegido mi vida y la de ella, porque en ese momento esa era la única forma que encontré de hacerlo. Me preguntó qué pensaba ahora de ese hombre, del presidente. Le dije algo que tardé 20 años en poder formular con claridad: que López Obrador era genuinamente varias cosas al mismo tiempo. Era alguien que creía de verdad en su proyecto y en la gente que decía defender. Era también alguien que construyó ese proyecto con herramientas que contradicen los principios que declaró siempre en voz alta. No era un monstruo, ni era un santo. Era un político mexicano poderoso con todas las contradicciones que eso implica, y esas contradicciones eran más difíciles de procesar que la maldad simple precisamente porque no eran simples. Le dije que lo más perturbador de todo lo que viví no fue descubrir que había corrupción. Corrupción hay en todos lados, y yo lo sabía antes de entrar. Lo más perturbador fue descubrir que la corrupción no necesita malicia para funcionar. Necesita silencio. Necesita personas como yo, gente honesta, técnica, discreta, que mira, documenta y guarda el cuaderno en una caja de banco, porque el costo de hablar parece siempre más alto que el costo de callar. Y el costo de callar, lo aprendí demasiado tarde, no se paga solo una vez. Se paga todos los días, en pequeñas cuotas de insomnio y distancia y vergüenza acumulada, hasta que un día sumas todo y descubres que pagaste mucho más de lo que habrías pagado por la otra opción. Sofía me tomó la mano sobre la mesa. No dijo que estaba bien, porque no lo estaba completamente, pero dijo que me entendía, y eso fue suficiente para que algo se aflojara en mi pecho que llevaba años apretado. La caja de seguridad del banco la vacié en 2021. Tomé los cuadernos y los quemé en el jardín de mi casa un domingo por la mañana mientras el café se hacía adentro. No fue un gesto de encubrimiento, fue un gesto de cierre. Lo que estaba ahí escrito ya estaba también escrito en mí y en las personas que se lo conté.
Ya no necesitaba guardarlo en papel. Vi el humo subir entre los árboles y pensé en Patricia, que seguramente está en algún lugar de Canadá viviendo una vida que no tiene que ver con nada de esto. Pensé en Celorio, que murió en 2015 según me enteré por un conocido en común. Pensé en el hombre sin nombre que me habló de lealtad en ese pasillo y me pregunté si él también cargó con algo, o si había aprendido a no cargar con nada, que también es una forma de sobrevivir, aunque yo no la envidio. Pienso en México, que es un país que lleva siglos aprendiendo a vivir con la distancia entre lo que sus líderes prometen y lo que hacen. Un país que ha desarrollado una tolerancia al dolor político que a veces parece fortaleza y a veces parece resignación, y probablemente es las dos cosas mezcladas. No cuento esta historia para destruir a nadie. El hombre del que hablo ya no ejerce el poder y la historia lo juzgará con más información y más distancia de la que yo tengo. No cuento esta historia para presentarme como víctima, porque tomé decisiones y esas decisiones tuvieron consecuencias que asumo. La cuento porque el silencio también tiene un costo que nadie calcula cuando decide pagarlo. Porque hay miles de personas en México que saben cosas, que vieron cosas, que documentaron cosas y que eligieron guardar el cuaderno en una caja porque el precio de sacarlo parecía demasiado alto. Y quiero que sepan que entiendo esa decisión, que no los juzgo, pero que el silencio tampoco es gratis. La cuento porque Sofía se merece saber quién es su padre de verdad, no la versión simplificada, que yo le permití conocer durante demasiados años. Y la cuento porque hoy, en este jardín de Querétaro, con 61 años y el café caliente y mis nietos que llegarán el próximo fin de semana, siento que por primera vez en mucho tiempo no le debo nada a nadie excepto la verdad. Y la verdad finalmente ya la dije.